Muy buen día a cada una y a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestro segundo día de nuestro evento Creo MX en su tercera edición y no puedo estar más contento y más entusiasmado por el panel que vamos a tener a continuación. Para el CCMX, para el Consejo Mexicano de Negocios, el apoyo para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan exportar es clave y es una de nuestras estrategias que vamos a estar siguiendo. Y es para mí un gran gusto y un gran honor poder presentar a nuestros miembros del panel. Nos acompaña Mary Vargas, de la Embajada de Estados Unidos en México. Un gusto saludarte, Mary. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña Mónica Lugo, de Grupo Prodensa, una gran empresa y que aparte Mónica conoce mucho del tema y del sector, ahorita vamos a ir a ver las semblanzas. Nos acompaña Mario Beraldo, PYME del CSMX, director general, CEO de MTM Logics, y José María San Juan Orozco, director de estudios económicos de Bancomex. De verdad, muchísimas gracias, que va a ser nuestro moderador y como siempre le damos la bienvenida y estás como en casa, José María. Y ahora sí que lo dejo en muy buenas manos. Muchas gracias. Y de verdad vamos a escuchar con mucha atención este panel. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los panelistas, a Creo MX por este evento. Es un gusto y un honor poder compartir esta sesión con ustedes. Y bueno, el objetivo del panel, como lo pueden leer bien, es cuáles son las oportunidades que hay para las pymes en el TEMEC. Y tenemos, como bien lo mencionaba Juan Carlos, un panel muy nutrido, con mucha experiencia, unos expositores con bastante experiencia en todo lo que es comercio exterior, en negociaciones y en implicación de modelos bilaterales para el impulso de ambas economías y para el beneficio de este tratado comercial, que es uno de los tratados comerciales más completos y mejor desarrollados. Realmente esta renovación del NAFTA al TEMEC pues, se abrió muchas nuevas puertas para oportunidades para las pymes. Y esto se da en un contexto muy interesante a nivel global. Me gustaría empezar platicándoles sobre este contexto, qué es lo que estamos viviendo a nivel pues, nacional, regional y en el mundo, a raíz de no solo de la pandemia, sino de distintos factores que se venían gestando desde tiempo previo, como lo puede ser esta tensión comercial y tecnológica que se ha vivido entre Estados Unidos y China principalmente, lo cual ha generado grandes oportunidades para México y prueba de ello ha sido cómo nos hemos posicionado, cómo hemos ganado territorio en el comercio exterior bilateral. También tenemos un factor que se empezó a ver con el inicio de la pandemia, es la ruptura de las cadenas de valor. Pudimos ver qué vulnerable es el comercio global y qué tan dependientes somos del sudeste asiático, particularmente de China, a nivel global. Y eso tuvo una afectación muy grande en la producción y en la economía en todos lados del mundo. Para ponerlos en contexto, el 33% de los bienes intermedios, es decir, todos los bienes que se utilizan para producir bienes finales, provienen de China. Entonces, esta ruptura de las cadenas de valor tuvo una afectación no solamente por la pandemia y el distanciamiento social, sino por este cambio de producción y estas rupturas que tuvieron de gran manera de las cadenas. Y a esto también se le suma un último factor que estamos viviendo hoy en día, del que Mario nos podrá dar más detalle más adelante, es todo este incremento en costos logísticos, todo esto, técnicamente los costos logísticos, costos marítimos se han ido al doble, la disponibilidad de buques se ha reducido considerablemente y esto ha afectado de gran manera a las cadenas de valor y al comercio internacional, ¿no? Y esto de cierta forma refuerza, le da gran fuerza y potencia a, a todo lo que es el TEMEC, ¿no? A toda la regionalización, que también es una tendencia que se había venido gestando en la última década, en la cual las grandes empresas buscan estar más cerca de sus mercados potenciales con la finalidad de reducir costos y con la finalidad también de reducir estas vulnerabilidades en las cadenas de valor. Y un concepto muy interesante que he escuchado recientemente ha sido el pasar de Just in Sequence, que es, como ustedes saben, una visión de producción que tiene origen en Japón particularmente, cómo hacer todo lo más eficientemente posible para reducir costos de almacenaje, costos logísticos y tener únicamente lo que necesitas para producir. Pasamos de este just in sequence y just in time a un just in case, ¿no? Pasamos a un cómo nos prevenimos para reducir estas vulnerabilidades que están teniendo distintos sectores productivos.
Y bueno, para iniciar con nuestros panelistas, la primer bloque de preguntas va a estar enfocado en los retos y oportunidades que tiene el TEMEC, ¿no? ¿Cuáles son los retos que abren este tratado para su correcta implementación? ¿Y cuáles son las oportunidades que tenemos tanto para las empresas grandes como para las pymes? Esto con la finalidad de irlo llevando poco a poco hacia las pymes. Y me gustaría empezar con una experta en TEMEC, y cabe destacar que Mónica fue una de las negociadoras le tocó estar en las mesas de negociación de este tratado, y aprovechando su expertise, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las oportunidades que resaltarías y qué acciones se deberían de tomar para realmente tomar o poder aprovechar este tratado comercial? Muchísimas gracias, José María. Qué gusto es estar aquí. Primero que nada, pues agradecerles la invitación a CCMX, a Juan Carlos, Antonio, por la oportunidad de estar aquí como panelista. Y bueno, pues yo creo que justamente este es uno de los temas más relevantes que tenemos en la actualidad y derivado de la crisis económica generada por la pandemia, pues también es sumamente relevante el papel y el rol que tienen las pymes en la actualidad. Simplemente nada más señalar en estos años, en estos 2 años de pandemia casi que ya llevamos, más de 1 millón de pymes han muerto, ¿no? En México, por lo menos. Y esto es un efecto sumamente importante para la economía mexicana, ya que gran parte de la economía está sustentada no solamente por las pymes, las MIPYMES, ¿no? Los micronegocios, que pues es la base y el ingreso de muchas familias en México. Entonces, evidentemente es un tema sumamente serio e importante y bueno, pues hay muchas herramientas que podemos ver y que podemos analizar en este momento con el TEMEC, ¿no? Me gustaría hacer un poquito de historia sobre cómo y por qué se incluyó este tema en un tratado tan importante como es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Recordemos que en el NAFTA, por ejemplo, hace más de 25, 26 años, cuando se creó y se negoció este tratado, estaba basado únicamente en pues, el flujo comercial y la apertura comercial de bienes y servicios y de mercancías, ¿no? De bienes y servicios. Y no se tenía en cuenta muchos otros sectores de la economía porque no, en ese momento, lo único que se buscaba era liberalizar el comercio. ¿Qué quiere decir? El reducir los aranceles, los impuestos que se cobran al importar las mercancías entre los países, ¿no? Y en este caso, México acaba de estar, bueno, era un país muy cerrado, ¿no? Teníamos una economía sumamente cerrada cuando se negoció el Telecan, o sea, el NAFTA, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo de los países, pues, era abrir los sectores, abrir el comercio de manera muy general, bajar las tarifas y quitar barreras no arancelarias también. Tiene que ver con regulaciones, que tiene que ver con medidas que los países ponen, muchas veces proteccionistas, y que pues eran otros tiempos, ¿no? Era justamente al buscar que México se liberalizara, se crearon instituciones sumamente importantes para lograr este objetivo, como es la COFESE en ese entonces, la COFECO en ese entonces, perdón, el INE, ¿no? Muchos organismos autónomos, reguladores, ¿no? La comisión reguladora, ¿no? Que eran realmente aquellos que daban el contrapeso y que ayudaron a que México tomara estas acciones. ¿Qué pasa? Empezamos después de que pasan 25 años, digamos, y que empezamos a revisar los términos del tratado, acelerado también por la llegada de Trump y por la amenaza que dio de salirse del tratado y de acusar al NAFTA como el peor tratado jamás negociado. Al momento de llevar a cabo esta negociación, nos dimos cuenta
que había muchos sectores que no se habían tomado en cuenta en la primera negociación, porque justamente no había estas condiciones y el contexto político y económico suficiente o necesario para tomar en cuenta esto, ¿no? Y se incluyeron disciplinas que tienen que ver con estos grupos. ¿A qué me refiero específicamente? Evidentemente a las pymes, ¿no? Se incluyó un capítulo específico para pymes en el tratado y se incluyeron otras disposiciones también que tienen que ver con la sustentabilidad y con el reforzar a grupos vulnerables, como son los trabajadores. Por ejemplo, se hizo un capítulo sumamente importante y ambicioso de trabajo, de comercio y trabajo, pero que da muchísima fuerza y protege los derechos de los trabajadores como nunca se había llevado en ningún tratado de libre comercio. Tenemos un capítulo en materia ambiental también muy ambicioso, igual que no se había llevado a cabo en ningún otro tratado de libre comercio, y se incluyeron disposiciones que esto quizá no mucha gente lo conoce, pero también es muy importante para grupos vulnerables como son la participación de las mujeres, el eliminar las barreras de equidad, de la brecha, ¿no? Entre hombres y mujeres, y se incluyeran estas disposiciones también, si bien no hay un capítulo específico, pero sí hay compromisos hacia las mujeres en distintos capítulos del tratado, ¿no? Entonces, en este sentido, el TEMEC brinda esas posibilidades y esas oportunidades de incluir a las pymes en el comercio internacional. ¿Y cómo específicamente se lleva a cabo este proceso, ¿no? Alguien que es un dueño de una pyme me podrá decir, bueno, ok, eso suena muy bien, pero específicamente a mí, ¿cómo me sirve? Entonces, recordemos que el TEMEC, como cualquier otro tratado de libre comercio, es un marco jurídico. Es un marco jurídico que está a nivel constitucional, ¿no? Que es una ley superior y que obliga, ¿no? a los países a llevar a cabo ciertas acciones. Y que si no cumplen con esas acciones, hay consecuencias en un panel de solución de diferencias. Y entonces, digamos que hay como pues un castigo, una consecuencia por medio de represalias, multas y demás. Entonces, en ese sentido, el TEMEC es un marco jurídico para que las partes lleven a cabo acciones a nivel nacional y que éstas puedan ser llevadas a cabo. ¿Qué es lo que ofrece el TEMEC en particular para las pymes? Hace y obliga que los países hablen, ¿no? Intercambien información y cooperen para establecer medidas no solamente para su creación, sino también para su desarrollo y permanencia en la economía internacional. ¿Cómo qué en específico? Pues crea canales de comunicación con el sector privado. O sea, hay una obligación, ¿no? En que el gobierno tiene que establecer un canal de comunicación y una base, ya sea mediante una plataforma digital, mediante diálogos con las pymes, o sea, obviamente ahora se hace mediante medios electrónicos, ¿no? Si ustedes se meten, por ejemplo, ahora a la página de la Secretaría de Economía, van a ver una sección específica para pymes o MIPYMES, en donde van a encontrar distintas formas y distintos cursos y distintas acciones que se llevan a cabo, distintos programas. ¿Y esto qué es? Desde capacitación a pymes, desde incubadoras a pymes y también esta comunicación que es sumamente importante para entender cuáles son las principales barreras que tienen las pymes y cómo el gobierno puede ayudar a eliminar las barreras y ayudarlas a incorporarse en los procesos productivos y de exportación, que yo creo que ese es el reto más difícil que se tiene en este momento. Entonces, mediante la creación de estas, digamos, herramientas macro, es como las partes se obligan y mantienen estos compromisos internacionales, ¿no?
No me quiero expandir demasiado y creo que también hay que darle posibilidades a mis colegas de contestar, pero finalmente lo que quiero decir es que en el TEMEC también no solamente el capítulo de pymes que está dirigido específicamente a estas empresas es importante, sino hay que revisarlo en la totalidad. Existe, por ejemplo, el capítulo sobre competitividad, en donde también las partes tienen la obligación de crear mecanismos de cooperación para ayudar a grupos vulnerables e incluirlos en el proceso de exportación. Me refiero también a pymes, por ejemplo, e incluso, como ya decía, la participación de mujeres o de empresarias en esta actividad, ¿no? Lo cual se me hace sumamente novedoso y a un nivel, digamos, de primer mundo, porque en ningún tratado de libre comercio se hace este reconocimiento y ¿cómo decir? Pues se reconoce, ¿no? El que las mujeres y las pymes tienen esa importancia y ese lugar en el comercio y en la economía internacional. Otro tema es, o sea, ya hay muchos capítulos que hacen como en sí, pueden ayudar a las pymes, ¿no? Hay que revisar el capítulo de servicios financieros, por ejemplo, para facilitar el intercambio de información entre los distintos bancos para que las pymes puedan tener mejor acceso a fondos y a créditos. Hay que revisar el capítulo sobre comercio digital, en donde también se establecen medidas para que la facilitación comercial de las plataformas digitales sea posible entre los países, obviamente. Hay que revisar el capítulo de facilitación comercial, en donde también se establecen medidas que facilitan el comercio a pymes, ¿no? Y así hay varios que pues dan cabida y dan estas oportunidades que mencionabas a las pymes, ¿no? Hay que ver, digamos, un poquito también entender esto de una manera más aterrizable de cómo es el marco jurídico que es el TEMEC en sí y cómo las autoridades y el gobierno de México específicamente lo están aterrizando a hacer algo real y tangible para que realmente puedan ayudar a las pymes. Entonces, en ese sentido, pues hay que revisar la página de economía, ¿no? En donde ya les decía, y no sé, como Bancomex o NAFIN, Chema, que tú estás ahí, que hacen este tipo de financiamientos, este tipo de programas que ayudan a las pymes y que dan cumplimiento a su vez a lo que está establecido en el TEMEC, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Pues muy interesante. Realmente creo que este punto es muy clave, la modernización del TEMEC, el incluir estos nuevos sectores o nuevos nichos que son muy relevantes para la economía nacional y para el crecimiento y su correcta aplicación para que esto pueda tener realmente un impacto en la economía mexicana, ¿no? Más allá de un tratado, pues esto lo que refleja o lo que sirve o su función final es impulsar el crecimiento de México, bueno, no solo de México, de la región, ¿no? Es un tema que está diseñado para generar prosperidad en los tres países de la región de América del Norte y que esta modernización, por eso hablamos al principio de que era un gran cambio, ¿no? Es un gran cambio de lo que se tenía en NAFTA, de una apertura a cómo volverte especializado y ver todas estas grandes áreas de oportunidad que van desde las pymes y sustentabilidad hasta la inclusión de género, ¿no? Son temas, considero que pues, muy importantes para un correcto desarrollo económico y prosperidad en los países. Y me gustaría hacer un comercial rápido, lo que mencionabas que estamos haciendo en Bancomext y Nafin al respecto. Tenemos programas de capacitación que pueden buscar directamente en la página de ambas instituciones para las pymes en distintas áreas de negocio que van desde cómo iniciar tu empresa hasta temas más avanzados como logística. Y también, pues bueno, hay programas de financiamiento enfocados 100% en el TEMEC y en el desarrollo de cadenas productivas, cómo poder subir a las pymes en estas cadenas. Y bueno, en estas respuestas tan robusta que nos dio Mónica, con esta cátedra que nos dio sobre los distintos puntos que hay en el TEMEC, nos abres la puerta a la siguiente pregunta que quería hacer en este contexto y también considerando esta vulnerabilidad de las cadenas de valor y cómo entre los tres países de la región podemos hacer llevar a cabo un mayor crecimiento económico interregional. Y la siguiente pregunta sería particularmente para Mari Vargas, que desde la Embajada de Estados Unidos está apoyando distintos programas o está realmente en la línea de acción, en la línea de golpeo, donde están pasando las cosas
para poder llevar a cabo acciones bilaterales en pro del desarrollo de las pymes y del desarrollo de la economía de ambos países. Mari, ¿nos podrías platicar un poco de las acciones bilaterales que se están tomando para el desarrollo de las pymes y que ellas puedan aprovechar las oportunidades que hay dentro del TEMEC? Gracias, Chema. Muy buena pregunta. Y primero también agradecerle a CCMX, a Juan Carlos y Antonio la invitación y a Mónica y a Mario para compartir esta hora conmigo. Les agradezco la oportunidad. Bueno, pues creo que todos los puntos que platicó Mónica son muy importantes, una muy buena introducción para platicarles un poco sobre qué se ha hecho desde que se firmó y se implementó el TEMEC. Bueno, estamos en proceso ahora de implementación y como dijo Mónica, el TEMEC nos produjo un marco jurídico para poder trabajar en este tema de impulsar a las pymes y que puedan participar en nuestro Tratado de Libre Comercio. Y es un avance importantísimo. Es la primera vez que tenemos un capítulo sobre este tema y nos facilita a nosotros en lo bilateral tener conversaciones más a fondo de cómo podemos compartir las prácticas que tenemos en Estados Unidos para apoyar a pymes. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una asociación que se llama The Small Business Association, que es una asociación nacional que ayuda en todo en cuanto a trámites, financiamiento, estudios de mercado, conexiones con empresas grandes para que pymes puedan convertirse en surtidoras, por ejemplo, de empresas más grandes y así poder entrar a la economía global, internacional. Y pues todo eso lo estamos compartiendo a través del comité de pymes. Cada capítulo del TEMEC tiene un comité trilateral donde participan todas las contrapartes de los tres gobiernos para desarrollar la implementación de ese capítulo. Hemos tenido varias reuniones de este comité y dentro de esas pláticas hemos estado ya trabajando con economía y también con gobiernos estatales en el desarrollo de lo que se llama SBDC, que son Centros de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas. Es un modelo que tenemos en Estados Unidos para apoyar a nuestras pymes con todo lo que ya mencioné, y es un modelo que queremos ver que se desarrolle más en México. Actualmente hay 175 SBDCs alrededor de México y creo que CCMX también anfitriona uno de estos SBDCs. Y es una manera de que el sector privado trabaje con instituciones como universidades, como incubadoras, organizaciones de negocios como la CMN, CCE, AmCham, para encontrar ahí como nexus entre prácticas públicas y también las privadas, y ver dónde hay estos nichos donde pueden entrar las pymes, cómo las podemos desarrollar para que puedan aprovechar del Tratado de Libre Comercio. Y dentro de esas pláticas también hemos aprovechado de la existencia de este capítulo para trabajar dentro del diálogo económico de alto nivel, que es un diálogo binacional que tenemos con México. Acabamos de lanzarlo el 9 de septiembre, fue el primero que tuvimos desde el 2016. En ese entonces era un ejercicio anual que teníamos bajo la administración Obama. No se llevó a cabo durante la administración Trump porque el enfoque era la renegociación del Telecán, ahora TEMEC. Y ahora que ya lo hemos volvido a lanzar, estamos muy enfocados en trabajar para el desarrollo
de las pymes y eso es gracias a la existencia del capítulo dentro del TEMEC. Eso nos da como la fundación, ¿no? De decir, esta va a ser una prioridad en todas nuestras interacciones bilaterales con México. Y bueno, les invito también a ver, a ver ejemplos, ¿no? de este programa en acción. Ahorita estamos trabajando con la Universidad de Texas en San Antonio para expandir su SBDC a México y trabajar con universidades mexicanas y compartir también el modelo que ellos tienen para incubar y apoyar a las pymes de estas maneras. Muchas gracias, Mari. Y se vuelve bien importante todo lo que mencionas, porque ya es, cómo está sucediendo a nivel cancha, ¿no? ¿Qué se está haciendo a nivel bilateral, bueno, trilateral realmente, para poder y contribuir al crecimiento de las pymes? Y algo que me gustaría compartir con la audiencia ¿por qué se vuelve muy relevante esto? Porque esto implica un intercambio de conocimiento, un desarrollo de capacidades para ser más competitivas a las pymes. Esto tiene como finalidad poder transferir este conocimiento de las pymes y de las grandes empresas de los distintos países que conforman a este tratado comercial para poder robustecer, en este caso, a las empresas mexicanas, particularmente a las pymes, y poder impulsar su desarrollo. La competitividad y la productividad son la base de crecimiento económico de las pymes y es algo de lo que, una de las áreas de oportunidad que más tienen, ¿no? Particularmente, cómo desarrollas estas nuevas capacidades, cómo sales de esta persecución del día a día por generar ingresos y sobrevivir, como muchas pymes le pasa, para poder desarrollar un modelo de negocios, implementar mejores prácticas que facilite la vida y ayude al crecimiento de las empresas. Y esto nos da pie a la siguiente pregunta, particularmente para Mario. Mario ha estado en el área de logística por más de 25 años y ha estado lo ha podido vivir desde las grandes empresas y hoy en día a nivel cancha él como una pyme y una startup pyme en el sector logístico que le toca vivir esta implementación, ¿no? Él nos puede platicar bien cómo se vive a nivel cancha, qué es lo que está pasando a nivel calle en la implementación del TEMEC. Y un tema creo muy importante por el sector en el que está, que es uno de los que más jaloneos ha tenido en este último año después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, el tema tecnológico juega un rol muy importante para todos los temas logísticos y estos temas llegaron a modificar totalmente cómo funciona la logística a nivel global, ¿no? Cómo estos temas de just in time, just in sequence, o en este caso, just in case, que se está poniendo de moda en virtud de las cadenas de valor. Pues ¿nos podrías platicar un poco, Mario, sobre cómo lo ves, cómo vives tú el TEMEC desde la cancha de la pyme y también cómo vives este tema de la innovación tecnológica y a la adopción de nuevas tecnologías para poder desarrollar tus negocios y poder incrementar tu competitividad? Perfecto. Gracias, Chema. Primero, gracias, Juan Carlos, gracias a CCMX por la invitación y más que la invitación, por el apoyo que nos han brindado en los últimos meses. Nosotros, la verdad, somos una empresa, obviamente, que yo venía soñando con ella hace mucho tiempo y empezamos a dibujarla un poquito antes de la pandemia, y cuando viene la pandemia, mientras todos estaban encerrados en sus casas, nosotros decidimos que era el gran momento, ¿no? Primero porque hubo un cambio, yo creo, muy importante con el aterrizar del TEMEC y el contexto de que entre México y Estados Unidos tendrían una oportunidad de una generación. O sea, yo no, aún no le digo del ciclo, pero de esta generación, los próximos 2-3 años no van a ser, no va a haber 2-3 años como estos que vamos a vivir ahorita. Yo creo que para México es una oportunidad que no puede dejar pasar. El tema logístico, en verdad, fue un tema que por los últimos 25 años, por el tema de que era una industria deflacionaria, es decir, una industria donde había mucho más capacidad que necesidad, se convirtió en un punto oscuro en la cadena de valor, ¿no? Nosotros,
cuando empezó la pandemia, el primer efecto, y yo me acuerdo muy, muy bien, en marzo de 2020, que los fletes aéreos de China a Estados Unidos subieran de unos $70 el kilo a $8 el kilo. Entonces, cuando hablamos de en la cancha, ¿no? Yo necesito mover algo de China a Estados Unidos, se me queda 5 veces más caro. Y eso fue un efecto prácticamente inmediato. ¿Por qué? Porque pues, toda la producción del PPE, ¿no? Se hacía en esta zona del mundo, pues, no habían tripulaciones, no habían, los vuelos estaban encerrados, lo que había era muy restringido. Entonces, de repente, hay este efecto látigo, ¿no? De decir, oye, el flete se sube muy rápido. Obviamente, todos muy preocupados con el efecto primario de la pandemia, todos nos vamos a tener que encerrar, ¿qué es que va a pasar con la economía? En el momento que el gobierno americano muy hábilmente, según mi punto de vista, empieza a incrementar lo que llamamos del quantitative easing, ¿no? Que a poner dinero para que la economía siga funcionando, hay un efecto secundario que es, oye, ahora hay demanda, pero mis cadenas de suministro se empiezan a detener. ¿Y por qué pasa eso? Porque obviamente todo que se había pensado pre-pandemia en términos de cadena de suministro global empieza a tener huecos porque estas cadenas están pensadas para, como bien dijiste, Chema, just in time, ¿no? Todo pasando y de repente el just in time, hay un puerto que se cierra en China. Las tripulaciones en Vietnam no pueden subir a los aviones. Hay falta de pruebas de COVID en algún lado del mundo, entonces tú no puedes estar operando una parte del mundo. Entonces, estamos preocupados que no vamos a tener la demanda necesaria, no vamos a tener el suministro, ¿no? Y en el medio hay una red de transportación global que se ha creado en los últimos 50 años y que se ha desarrollado bajo paradigmas específicos, ¿no? De mover mercancía de punto A al punto B, y que en los últimos 20 años, desde la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, se empiezan a crecer, ¿no? Los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo la producción de algo más cerca de mí, el efecto de tener esta producción es menor. Si yo tengo algo, mi producción en un lugar que está muy lejos, el efecto de detener esa producción es más largo, ¿ok? Por los tiempos de mover. Añadido a eso, tienes toda la red de transportación global que en un determinado momento empieza a fallar. ¿Por qué? Las personas que están manejando los barcos se quedaron un año completo sin poder salir de estos barcos, porque ningún país del mundo les quería dar vacunas y aceptarles que bajaran, ¿no? Después, los puertos. Los puertos son operados por empleados que en un caso de COVID tienes que encerrar las terminales y eso nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos 18 meses todo este flujo. Entonces, mientras se va bajando la disponibilidad de transportación en las cadenas de suministro más largas, es cuando empieza a generar el efecto láctico dentro de esta cadena. Es decir, oye, yo necesito de 3 de algo, ahorita traigo 5, just in case, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a poder tener esta mercancía en algún momento. Y ahí es el efecto terciario. ¿Qué pasó? Mientras empiezas a incrementar el volumen de mercancía que está llegando, toda la cadena de suministro terrestre y de almacenaje en Estados Unidos se empieza a colapsar. Y hoy es un hecho, ¿no? El metro cuadrado de almacén en Estados Unidos está lo más caro que ha estado en toda la historia. El precio por milla, ¿no? De transportación terrestre no está lo más caro, pero está muy cerca de su alza historial. Entonces, estos datos, ¿qué nos indican? Que para que cualquier negocio, grandes o chicos, tengan la posibilidad de ser exitosos en este entorno, uno necesita de un par de cosas. La primera es visibilidad de su cadena, ¿no? ¿Y por qué visibilidad? Porque
Si yo no sé cómo manejar mi planeación de demanda, por decirte algo, ¿no? Pues desde un principio de mi suministro, yo voy a tener problemas. ¿Y por qué voy a tener problemas? Porque, oye, les doy un ejemplo de coches, ¿no? Para hacer un coche, yo necesito de más de 1,400 SKUs diferentes. Si me faltan uno, yo no puedo sacar el coche. Entonces, primero, planeación de la demanda. El segundo, mi planeación de compra, ¿no? Mi planeación de mi suministro. ¿Qué tengo que traer ahorita, en este momento, considerando lo que era el just in time, pero también el just in case, ¿no? ¿Por qué? Porque mis cadenas de suministros están más largas. De ahí salió. MTM Logics es una empresa de torres de control virtual. ¿Qué hacemos? Nosotros tomamos esta parte del negocio de nuestro cliente en México, ya estamos en Guatemala, estamos en Brasil, estamos en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Tomo esta parte de tu trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo, con lo que creamos de tecnología, nuestra plataforma, nosotros vamos manejando esta cadena de suministro y identificando cuál es el tipo de presión. Hay que pensar como si eso fuera una tubería. Mi mercancía tiene que entrar por un lado y salir por el otro, ¿no? Producida. Si tengo poco, no sale agua. Si tengo mucho, se explota la tubería. Entonces, nuestro trabajo es hacer con que este flujo esté constante, ¿no? Y hoy estamos manejando empezamos a operar en marzo, estamos manejando más de 700 embarques mensuales. Entonces, hay una necesidad, lo vemos, de empresas grandes, chiquitas. Como caso de negocio, lo que más me gusta conectado con el TEMEC es una pyme americana que encuentra una pyme mexicana para hacer el match de lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos varios clientes, pero uno de ellos es muy especial porque él fue el primero que en una plática, en un grupo de emprendedores de San Francisco, me dio la idea de decir, oye, ¿y si compras de México? Y él me pregunta, yo no conozco a nadie en México. Dije, bueno, yo tampoco, pero ¿sabes qué? Lo investigamos y este producto, que era literal, era para la casa, sofás, camas y todo eso, él lo estaba trayendo de China. China colapsa y él se queda sin producto, en un momento donde toda la gente en Estados Unidos está cambiando sus casas. Entonces, de un jalón, traía 3 contenedores semanales de China y empezó a traer 1 de México, 2 de México y ahora está vendiendo mucho más, obviamente, pero está haciendo eso. Esta gestión la hicimos nosotros y vemos que hay un mercado inmenso y donde el reto más grande, la verdad, es primero el idioma, porque es un reto, ¿no? Pues, oye, me tengo que hablar con el gringo, y el gringo no me entiende. Está bien, ¿cómo te ayudamos en eso? Estoy hablando de la realidad. El segundo, el conocimiento. La gente que hizo los muebles no sabían cómo exportar. Entonces, oye, ¿sabes qué? Dame, porque yo soy experto en eso, yo hago el envío, ¿no? Y yo hago tu monitoreo. Entonces, esto sería la segunda parte, el conocimiento del manejo. ¿Cómo hago para exportar? Y tercero, y creo que lo más importante es cómo hago para recibir mi dinero. O sea, esta parte de que entren los fondos y que efectivamente el cliente esté satisfecho, ¿no? Con el producto que recibió y que el proveedor mexicano tenga la disponibilidad del dinero. Es un hecho que cuando hablamos de todo eso, yo lo separo en 3 cosas. El primero es poder vender, ¿no? Yo tengo que poder hablar con mi potencial cliente del otro lado. Hay muchas pymes americanas que tienen un grado de entendimiento tecnológico que es diferente de lo que hay en México, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Cuando el mexicano está delante del americano y hay el producto que necesita, el americano lo compra y lo estamos viendo. 2, cómo moverlo, ¿no? Y cómo bajar la complejidad de mover el producto de México a Estados Unidos. Y por último, cómo entregarlo para que
porque moverlo es una cosa, entregarlo es otra, con el grado de calidad que tiene el cliente, que necesita el cliente, perdón, y que la empresa mexicana puede recibir sus fondos de manera prácticamente automática, ¿no? Yo creo que si vamos a retos y oportunidades, yo creo que con estos retos podemos llegar a crear las herramientas necesarias para que las empresas mexicanas puedan tener como que aprovechar esta oportunidad de una generación. Yo creo que ahí nosotros, ¿no? El CCMX, junto con todos sus miembros, tienen un papel muy clave en eso. ¿Por qué? Porque si entre nosotros hacemos acuerdos y nos vamos juntos, obviamente eso nos permite hacer mejores acuerdos con los clientes en Estados Unidos, pero también, y ahí encierro mi participación, optimizar estas cadenas de suministro. ¿Por qué? Porque yo tengo mayor poder de distribución y de penetración en el mercado americano. Muchas gracias, Mario. Muy buena participación, muy interesante lo que mencionas y bueno, me llevo muchos puntos muy buenos. Y hay uno que normalmente no se dice cuando se mencionan trabajos o negocios entre los países del Telecán. Y bueno, como mexicanos a veces es difícil entenderlo, ¿no? Y creo que es un muy buen insight el que acabas de poner. Cuando mencionas el tema de hablar con mi contraparte, es bien importante y que entienda la audiencia mexicana que nuestros vecinos del norte son muy pragmáticos. Si hay negocio y se va a hacer. No es a ver si jala, a ver si no jala, es más uno es dos, perfecto, adelante. Es pragmatismo puro, sin tanto rollo. Y la relación uno a uno es bien importante para que las cosas funcionen, ¿no? No es creo que lo dijiste en términos muy simples, no es tan complejo como lo podemos llegar a pensar. Así tiene una complejidad logística, obviamente, tiene una claro. complejidad productiva y de dinero, pero en sí el cierre del trato es muy sencillo. Hay lo que necesito, me gusta, funciona, vamos, ¿no? Y creo que ese es un gran insight a compartir con todas las pymes de la audiencia. Digo, de todos los insights que son muy buenos, en lo personal, ese me deja mucha claridad y creo que le da mucha claridad a la audiencia de cómo hacer negocios con la región. Y bueno, con esta intervención llegamos al tiempo de entramos a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si en la audiencia quisieran hacernos alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat para poder hacer las preguntas directamente a nuestros panelistas, pero me voy a robar unos minutos de eso para pedirles a cada uno de ustedes si nos pueden dar una recomendación, o más bien, si les pueden hacer alguna recomendación a las pymes presentes para aprovechar las ventajas y oportunidades del TEMEC. ¿Qué les recomendarían a cada uno de ustedes? Si quieren, podemos empezar con el mismo orden con el que se hagan las preguntas. Moni, ¿se nos puede ayudar, porfa? Claro que sí. Bueno, hay muchas cosas, como ya había mencionado, que están en el TEMEC que les pueden ayudar a las pymes a hacer negocios y a poder exportar de manera eficiente en Estados Unidos. Pero nuevamente, insisto, este es un marco jurídico que le corresponde a los gobiernos de las partes. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pues ir con el gobierno de México para ver qué es lo que están haciendo específicamente para dar cumplimiento a estos compromisos. O sea, una cosa es el compromiso que está en el tratado y otra cosa es cómo se está implementando efectivamente y cómo lo están traduciendo e implementando en México. Entonces, mi recomendación basiquísima, que puede ser muy obvia, pero que es muy importante, es que vayan digamos, usemos la tecnología, aprovechemos la tecnología, vayamos a las páginas de internet y a sus redes sociales de la Secretaría de Economía. Hay un área específica para MIPYMES y apoyo a MIPYMES. Hay la unidad de desarrollo productivo también. Se encarga específicamente de ayudar a las pymes en México. Y ahí, ahí van a ver los programas que existen específicamente para cada necesidad, ¿no? Entonces puede haber desde financiamiento hasta capacitación. Hay muchísimos programas de capacitación que tienen que ver con todo tipo, desde cómo digitalizarse, cómo ser mejores emprendedores,
cómo vender mejor, ¿no? Lo que ya decían, estrategias de marketing, estrategias de contabilidad. Es sumamente importante el poder tener finanzas sanas en las pymes y todo tipo, hasta cómo poder exportar, que evidentemente es uno de los temas principales. Ahí vienen sus procedimientos pasos a pasos, hay información, vienen muchísimas especificaciones que les pueden servir a las pymes y te voy a echar comercial también, pues ir a las páginas de Bancomext y NAFI, ¿no? Porque están todos los distintos financiamientos que hay y programas que ayudan a las pymes también, que son por parte del gobierno. Entonces, creo que México ha hecho un buen trabajo, ¿no? En ese sentido, en realmente aterrizar los compromisos internacionales del TEMEC en programas específicos. Como ya decía también Mari, hay un comité específico de pymes, un comité nacional, ¿no? En donde los gobiernos, digamos, hay una coordinación interna institucional que se está poniendo de acuerdo para ver cómo dar cumplimiento a estas pymes. Y finalmente, también es muy importante el revisar lo que se está haciendo a nivel estatal. Creo que también es fundamental el ver que no solamente es el gobierno federal el que debe de llevar a cabo estas acciones, también los gobiernos de los estados están apoyando muchísimo a las pymes y en todos estos aspectos se están haciendo cuestiones importantes y muy útiles para ayudar a las pymes. Entonces yo recomendaría que también se acerquen a los gobiernos de los estados. Si hay una pyme en Guadalajara, pues que recurra a la página de desarrollo económico de Jalisco, ¿no? En donde también van a haber muchísimos programas y demás. Entonces, este sería mi recomendación. Muchísimas gracias, Moni. Me están pidiendo pidiendo a los organizadores que pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Disculpen la interrupción, ya estamos a 2 de terminar. Ha sido muy bueno el panel y el tema es muy extenso y creo que lo han hecho bastante bien y creo que son bastante robustas las respuestas para las pymes y nos extendimos un poquito por lo mismo, pero creo que es bastante bueno. La primera pregunta que nos hacen, particularmente es para Mario Velardo, es ¿qué consejo le darías a una pyme para iniciar el proceso de internacionalización? Perdón. Primero de todo, entender cuál mercado quieres estar. Yo, si pudiera recomendar algo que vimos que funciona muy bien, es en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, si hablamos de California, Texas, Arizona, todo el mundo habla español y tienen un montón de necesidades donde productos mexicanos podrían estar. Elegir el lugar, el mercado que a ti te gustaría estar y hacer como que buscar la información necesaria para ver dónde están tus clientes y literal, hacer el contacto. Lo que dijiste, Chema, de que el americano es muy pragmático, es un hecho. Al mismo tiempo, están muy abiertos en este momento. ¿Por qué? Porque tienen necesidades específicas que sus proveedores normales no las están cumpliendo. Entonces, primero de todo, vete a entender dónde está tu cliente. Oye, ¿sabes qué? Voy en San Antonio, Texas, tengo el teléfono, de México se llama gratis, ¿no? Sin costo a San Antonio, Texas. Busca los 10 clientes de allá que podrían ser un match para tus clientes de acá. Y grandes, chiquitos. Si soy una pyme que estoy trabajando en comercio electrónico, lo mismo. Tengo que enfocarme allá. Y la segunda parte, entender cómo haces que tu producto llegue, ¿no? Y eso es muy importante, porque, ok, ya lo vendí, ¿ahora qué? ¿No? ¿Cómo llevo mi... nosotros tenemos un cliente que es de miel, ¿no? Y ella no quería exportarlo, porque tenía mucho miedo. Sí, hay una serie de restricciones, regulaciones y todo eso para que estés en el mercado, pero en el momento que tienes todo eso, te abren muchas puertas. Entonces, primero, enfocarte en los clientes que sean lo más cercano posible de tus clientes mexicanos, porque ellos seguramente van a entender tu producto y después, cómo moverlo, ¿no? Entender cómo lo puedes mover y entregarlo ahí del otro lado.
Muchas gracias, Mario. Y la siguiente pregunta que nos hacen es, pregunta un dueño de una pyme, ¿a qué institución nos recomiendan asistir para apoyarnos con asesoría y obtener mayores beneficios del TEMEC? Creo que Moni nos contestó de manera general esta pregunta recientemente, un poco redondeando, cerrando este tema, sería la Secretaría de Economía, la principal línea, por llamarlo así, la principal Secretaría de Estado que pudiera proporcionar información al respecto. Los secretarios de Desarrollo Económico de cada uno de los estados que están tomando acciones para impulsar el TEMEC. Por supuesto, nosotros, Bancomext Tinafin, particularmente Bancomext, que tenemos programas en la materia. Y no sé, Mari, de parte de la embajada, si ustedes tuvieran algún punto también de contacto. Dentro de la embajada, no, porque nosotros nos enfocamos más en apoyar a empresas americanas a traer negocio a México, pero lo que les puedo recomendar es que tenemos varios programas con empresas americanas que están ayudando, por ejemplo, Amazon, ¿no? Tiene una plataforma dentro de Amazon que se llama Artisan Marketplace. Hay varios programas dentro de asociaciones del sector privado que están también apoyando a pymes para aprender cómo digitalizarse, cómo vender en plataformas de e-commerce. Y si esa es una de los sectores en el que están trabajando las pymes, es una buena opción también. Y es algo que nosotros queremos ver que las empresas americanas que están operando en México hagan más para que apoyen a las pymes a comercializarse a través de esas plataformas, que también es una manera fácil de entrar al mercado americano. Muchas gracias, Mari. Y bueno, esto es todo por el panel. Fue un panel muy robusto donde pudimos aprender cómo se modernizó este panel, cómo se implementa, cuáles son las acciones bilaterales que se están llevando a cabo y qué acciones están tomando para poder impulsar el beneficio de las pymes. Y también, muy importante, cómo se vive desde las pymes, ¿no? Y lo pragmático que es hacer negocios. También creo que un punto importante del cierre es no tengan miedo. Es un mercado muy cercano, hay mucha afinidad, es muy pragmático y no tengan miedo de emprender esta internacionalización y aprovechar las oportunidades que tiene el TEMEC para sus empresas y por ende para la economía mexicana. Le agradezco mucho a los panelistas, a Mónica, a Mari, a Mario y también obviamente al CCMX por la invitación y por darnos este espacio para poder platicar con ustedes sobre este tema tan importante para el desarrollo económico y crecimiento de las empresas. Muchas gracias a todos. Excelente día. Muchas gracias, Chema. Estamos justamente concluyendo y seguramente uno de los paneles más enriquecedores de esta jornada de Creo MX. A nombre del CCMX les damos las gracias por su participación y las contribuciones el día de hoy a las pymes y a los emprendedores de México. Muchas gracias, Mónica, Chema, Mario y Mary, por estar el día de hoy con nosotros en la tercera edición de Creo y continuamos con el programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye.